Gracias por estar acá. Empiezo por Adolfo Lax. Siempre aquí nos aprovechamos del orden alfabético para poder tener cierta justicia en la primera pregunta. Licenciado Lax, yo puedo percibir que, ayer el ministro de Trabajo decía que había habido un proceso diferente en esta negociación porque había habido más información disponible. ¿Está usted de acuerdo con ello? Buenos días. Bueno, buenos días, Luis Felipe. Buenos días, Guido Richie. Y buenos días a todos los... no sé si le escucha, porque se oye, porque ahora... Escucha digital, si quiere. Sí, escucha digital. Pues yo no estuve en la negociación, pero sí ha habido más información. Cada vez hay más información para tomar estas decisiones que realmente... la gente cree que es la Comisión Nacional del Salario que toma la decisión. No, el que toma la decisión es el presidente. La Comisión Nacional del Salario le sugiere al presidente, cuando hay un acuerdo, le sugiere, y si no, pues el presidente siempre tiene que tomar la decisión. Y eso ocurre en Guatemala y en sí o de no. El mundo. Que sí o que no, y si es sí, ¿cuánto? Lo ideal es que haya un acuerdo para que el presidente, pues, se le facilite. Pero a final de cuentas, con acuerdo o no acuerdo, el presidente puede tomar la decisión que crea prudente. Su experiencia sí marca que ha habido en muchas ocasiones desacuerdos y ha sido el presidente el que los dirime. Claro, es más, han habido varias veces que el presidente de la República convoca a empresarios y a sindicalistas a la Casa Presidencial para que le sugieran, ¿ya? Yo he estado en 2 o 3 reuniones para que le sugieran un aumento, porque en la Comisión de Salarios no hubo acuerdo. Y ahí pues se le sugiere, ¿no? Y él toma la decisión. Pues yo estuve una vez con Colón, conversé con Colón 2 veces y con Berché una vez. Porque ellos, cada presidente tiene su estilo, pues, ¿no? No sé cuál es su estilo. Sin embargo, sí ha habido más información, lo cual es sumamente positivo. Bueno, paso ahora con el licenciado Guido Richie. Licenciado Richie, la misma pregunta para usted. ¿Usted cree que realmente ha habido más datos para poder tomar la decisión? Porque lo que decía ayer el ministro Rodríguez es que, en muchas ocasiones el sector privado llevaba sus propios datos y el sector laboral llevaba sus datos por otro lado. La pregunta va por ahí. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Felipe. Buenos días, Adolfo. Un gran gusto estar con ustedes esta mañana. A ver, yo pienso, en principio sí, hubo más información. Hay una legítima preocupación de las actuales autoridades para que así sea. El ministro, la viceministra, me parece que se esforzaron en ese sentido. Felipe, el tema es si la información que tuvimos fue la suficiente. ¿Y por qué? Porque ahora tenemos un sistema, como ustedes saben bien, de circunscripciones. Tenemos 2, en nuestra opinión, por lo menos en la mía, debieran ser más. Y en cada circunscripción debe atenderse a las características propias de la misma. No estoy seguro de que hayamos tenido suficiente información en ese sentido. Y pongo, por ejemplo, lo último que salió de canasta básica. Eso salió posteriormente a la decisión de las comisiones paritarias y de la Comisión Nacional, que es útil porque ya se ve, por un lado, cómo está la canasta básica en la 2 y en la 1, y la hicieron ya por persona y no por familia. Me parece que empieza a hacerse un poco más técnico el dato, pero en todo caso sí que necesitaríamos inflación en cada localidad, productividad sobre todo en cada una de las localidades para poder dar el mejor resultado posible. Y es que miren ustedes este dato, que es en principio a mí el que más me preocupa. Lo que nosotros pretenderíamos, creo nosotros, hablar como guatemaltecos, no como trabajadores y empleadores por separado, sino como guatemaltecos, me parece que es elevar el ingreso de los trabajadores, que no necesariamente el salario mínimo. Y ahí es donde empiezan las diferencias. Entonces, ¿qué pasa? En la 1, en la circunscripción 1, ustedes tienen un promedio general de ingresos un poco superior, entiendo yo, si no recuerdo mal las cifras, a la cifra del salario mínimo. Pero ¿qué pasa? En muchos lados, no en todos, pero en muchos lados de la 2, lo contrario, y sí que es muy preocupante. El tener un salario mínimo por encima del promedio general de los ingresos o de los salarios de esa región. Entonces,
Esas son las dificultades. Quisiéramos entender mejor ese fenómeno, estar de acuerdo en los datos, y una vez estemos de acuerdo en los datos, estoy seguro que vamos a poder tomar mejores decisiones de conjunto. Cuando se arroja luz sobre el problema y se ve exactamente cuál es, difícilmente uno se puede atrincherar en una solución, en una posición, perdón. Creo que eso facilita el camino para solucionar. Pero una pregunta, ¿por qué dice que tendría que haber más circunscripciones? Por lo último que le mencioné de la 2. Ayer alguien me decía, pero mira, Quetzaltenango debería ser muy parecido a Ciudad Guatemala. Probablemente sí, pero hoy tenemos todo el departamento de Quetzaltenango junto con cualquier otro departamento. Pónganme ustedes, por ejemplo, cualquiera que esté muy deprimido económicamente, por ejemplo, en el norte o en el oriente del país. Entonces, estamos tomando la decisión para dos situaciones, dos realidades muy diferentes. Bueno, sí, pero si ¿tiene comentarios ahí? Disculpe, claro. Mire, es cierto, hubo más información, pero muchas veces la información no es creíble. ¿Por qué no es creíble? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo aquí el del INE al mes de noviembre. Al mes de diciembre cambió un poco por el nuevo sistema, pero el mes de noviembre de este año dice que la región 2, Alta y Baja Verapaz, la región 4, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, y la región 7, Huehue y Quiché, es más caro vivir ahí, por ejemplo, que en toda la República y que en la capital. Y ¿usted duda de esos datos? No dudo de los datos. Digo que no se toman en cuenta esos datos. ¿Y qué resulta? Que entonces en el interior de la República es más barato, el salario mínimo es más bajo. Se toma una decisión de subir el salario mínimo para el interior de la República más bajo cuando hay datos, ¿verdad?, que indican que en esas regiones es más caro vivir ahí que en la capital. Pero en las demás regiones también, y las regiones que mencioné primero, la 2, la 4 y la 7 son las más caras del país, vivir en esos lugares. Bueno, ya que estamos hablando del tema de los datos, licenciado Richie, ¿cómo hacemos para creer en los datos, para que los datos realmente estén sustentados en algo que, digamos, tengan una base como para que quienes están negociando los crean? A ver, Felipe, yo veo de lo que nos ha dicho Adolfo, no duda de los datos, duda de que los hayamos o dejado de utilizar o no utilizado en absoluto, probablemente, pero a mí me parece que sí, hubo un cuestionamiento importante hace algunos años sobre cómo se integraba la canasta básica, porque sí que había una deficiencia en la metodología y se ha ido corrigiendo. Entonces, yo creo que, claro, usted sí cree en esos datos. En principio sí, Felipe, no me atrevo a cuestionarlos. De lo que no estoy tan seguro es que tengamos suficientes datos, como decía yo en un principio, ¿verdad? Entonces, ese argumento de Adolfo a mí me parece interesante. Asumamos que son los datos que nos presentaron la realidad. El tema es, con base en esos datos, la conclusión necesaria es: subamos el salario mínimo en esa región. Cuando el nivel de ingresos está muy por debajo, lo que necesitamos es, como dé lugar, generar mejor y más empleo en esa región. Y eso no se logra con el salario mínimo. Y déjenme regresar a un ejemplo histórico que a mí me encanta, porque lo citan constantemente los colegas de la Mesa de los Trabajadores. Y es, por ejemplo, lo sucedido en la época del FRG. Hubo incrementos sistemáticos importantes del salario mínimo cada año. ¿Solucionó eso el problema en esa región o en cualquier región? ¿Qué dice eso, licenciado Blax? Bueno, lo que ocurre es que hay un concepto ideológico económico que creen que que los salarios mínimos en el interior de la República o en el país sean más bajos van a atraer la inversión. No, eso no es así. Lo que va a haber es migración. La gente se va a ir a trabajar a donde gana más. Por ejemplo, mencionemos la región de Huehuetenango, la región 7. Si ahí no existe trabajo con buen salario y existe en otro lado, por ejemplo aquí en la capital, se van a ir a la capital. O van a votar con los pies y se van a ir a Estados Unidos a ganar $15 la hora. Que eso en todo caso lo que va a crear es migración interna. ¿Interna o externa?
Bueno, licenciado Richie, decía ayer el ministro que de alguna manera si había un salario mínimo atractivo para un empresario en determinado lugar, esto podría crear empleo. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo veo que tanto el ministro como Lax tienen parte de razón en los argumentos. Si solo consideramos el salario atractivo en una determinada región, aislado de cualquier otro elemento, va a pasar lo que dice Adolfo. Eso va a pasar. ¿Por qué? Porque yo no me basta con que haya un salario bajo. Tengo que ver un montón de cosas más. Yo tengo que ver cómo está la capacidad técnica de la gente que ahí está. Y bueno, ahí pasémonos al tema INTECAP, que es un tema súper interesante. ¿Qué están trabajando? Quiero hacer un comentario de eso luego, si me lo permite Felipe. No, adelante. Pero siguiendo con esta línea de pensamiento, yo necesito capacitación, yo necesito infraestructura, yo necesito seguridad, yo necesito una serie de condiciones, no solo tener un salario mínimo de ingreso, y para mí eso sí es bien importante rescatarlo. El salario mínimo es de ingreso al sector formal. No aspiremos a que el salario mínimo sea el que rija en la mayor parte de los empleos, simplemente que facilite el acceso al sector formal. ¿En el 70% de los empleos? Debería ser en poquísimo. No, pero en este momento la informalidad anda por ahí, más o menos. Ese es el problema. Entonces, ataquemos ese problema de raíz, y no es un problema de salario mínimo. Parte del problema es el salario mínimo, pero el problema es mucho mayor. Y por eso, y con eso termino, porque veo que Adolfo tiene ganas de platicar. Yo percibo que también. Y con eso termino. Creo que aquí la discusión debiera ser más amplia. Inscribir la discusión de salarios en algo que ya hemos platicado nosotros en el pasado, que es una política de empleo mucho mayor que incorpore estos elementos. Y ahí ubicar el salario. Lo que estamos haciendo en salario cumple con todos estos demás parámetros para que haya más y mejor empleo. Bueno, antes de darle la palabra al licenciado Lax, que ya nos dimos cuenta que tiene algo que decir, pero licenciado Richie, ¿quién tendría que desarrollar, sacar adelante esa política de empleo que usted propone? Ahí voy con el comentario que querría rescatar de hace un momento. A ver, Adolfo dijo, INTECAP está trabajando, coincido. IX está trabajando, coincido. Ay, Felipe y oyentes, muy buenos ejemplos en este país de cómo el diálogo social puede resolver problemas. Y pongo por ejemplo esos dos que acabo de mencionar, porque ahí trabajadores y empleadores en la mayor parte de los temas están alineados en objetivos. Lo mismo deberíamos tener en empleo. ¿Dónde? Dice Felipe. Foros, escojámoslo. Tenemos la propia Comisión Nacional del Salario, puede ser un foro. Tenemos la Comisión Nacional Tripartita, puede ser otro foro. Está el CES, otro foro. En fin, ¿dónde hay? Foros hay. Hay. El tema es una prioridad para ustedes y para nosotros? Y si lo es, a trabajarla. Bueno, licenciado Lax, usted tenía algo que decir. El otro problema, que, como digo yo, una ideología económica. Por ejemplo, salario atractivo. Lo primero que la gente es bajo. ¿Hasta dónde vamos a bajar el salario? ¿O se va a mantener el salario para ser atractivo? Pero, por ejemplo, en el interior de la República es más cara la energía eléctrica. No solo para las familias, para las empresas. Es carísima la energía eléctrica en el interior de la República y de mala calidad. Se va hoy, se va mañana también y paso mañana también. ¿Verdad? Entonces, esa calidad de la energía eléctrica y el precio evita que muchas empresas se vayan al interior de la República. O sea, además los factores periféricos externos claro, que decía el licenciado Richie. Claro, por ejemplo. Y el otro problema son los asuntos políticos. Todo el mundo cree que no, pero las empresas, yo conozco algunas empresas que pensaban venir aquí y con lo que ha ocurrido, pues dejémoslo para el 2025. ¿verdad? Y no sé, dice lo que ha ocurrido se refiere al intento de romper el orden constitucional. No solo eso, sino que el ambiente político muchas veces en Guatemala es mero complicado, o en países similares al nuestro, ¿verdad? Aquí el Triángulo Norte es mero complicado. Entonces, esos evitan que vengan empresas en forma masiva, y las capacidades técnicas, no solo las capacidades técnicas que atiende el INTECAP y que lo está haciendo muy bien, o los servicios del IX que mejoran todos los días, sino que también a nivel universitario. Por ejemplo, solo voy a mencionar un ejemplo. En promedio, los guatemaltecos estamos en 5º, 6º año primaria, en promedio. ¿Por qué? Porque la cantidad de guatemaltecos que se gradúan de bachiller, para decir, o equivalente para decir algo, es muy baja. No hablemos hasta la U. Sí, bachiller, muy baja. Muy baja. Apuntar en este momento. Bajísima.
¿Y por qué razón? Porque no todos los que llegan a sexto primaria logran pasar o pueden tener la capacidad económica para pasar, para inscribirse, me refiero, en educación media, y los que salen en educación media para los bachilleratos. No pueden, ¿verdad? Entonces, necesitamos 50,000 maestros y una enorme capacidad instalada más, para poderle darle espacio a todos esos jóvenes, niños que necesitan pasar a educación básica. Por supuesto, eso tiene un efecto muy grave. Un efecto, no grave, disculpe, voy a cambiar la palabra, un efecto fuerte para la actividad económica primaria, o sea, la agricultura, es que se nos acaba la mano de obra para el sector agrícola. Bueno, se nos acaba el tiempo para este bloque. Tenemos que ir a la pausa. Yo le iba a preguntar al licenciado Richie si estaba de acuerdo con el licenciado Blacks, que es, cito, abro comillas, mera complicada la situación política de Guatemala. Pero creo que está de más la pregunta, mejor no, ¿verdad? Pero ese tema mejor no lo toquemos, porque me quedemos en el salario mínimo. Bueno, pero todo tiene relación, ¿eh? Todo está interrelacionado. Bueno, entonces, yo regreso. La próxima pregunta es para el licenciado Richie. Pero bueno, por favor, quédese acá en la primera hora. Gracias. Que estamos hablando sobre las implicaciones del incremento en el salario mínimo. ¿Quiénes están acá? Adolfo Lacks, secretario general de la Federación Bancaria, y Guido Rich, integrante de la Comisión del Salario Mínimo por parte del sector privado. Yo dije al final del bloque anterior que la siguiente pregunta era para el licenciado Rich. Licenciado Rich, usted dijo en algún momento que el INTECAP está trabajando. ¿Están de acuerdo en eso? Digamos, hablemos de estas interrelaciones. ¿Cuál es la incidencia de un INTECAP que trabaje bien y que incluso pueda trabajar mejor para que todo esto de lo que estamos ahora conversando pueda realmente caminar? Decisiva, Felipe. En mi opinión es decisiva y yo con mucho orgullo lo veo. He acudido en los últimos años a la reunión del foro que agrupa a los INTECAPs de Iberoamérica. Y he podido dar testimonio por lo que ahí veo y escucho de las demás organizaciones colegas de cómo el INTECAP es cada vez más un referente. Entonces, esa parte me enorgullece y creo que hay que citarla como ejemplo de que en Guatemala podemos hacer bien las cosas. No es suficiente, desafortunadamente. Aquí tocábamos quizás fuera de micrófonos el elemento anterior a la parte de formación profesional, que es el elemento de educación básica. Esa parte tendríamos que atenderla. Ahí veo yo la interrelación. Lo que decía el licenciado Lacks. Lo coincido. La universitaria es problema aparte. Concentrémonos de momento en resolver el mercado, el acceso al mercado de trabajo para los primeros empleos. Pero sí necesitamos por lo menos una educación que me llegue a tercero básico lo mejor preparado posible en las habilidades básicas. Es que no estamos hablando de grandes cosas. Matemáticas, lenguaje. A partir de ahí, con ese elemento humano preparado, por lo menos con esas dos herramientas, yo estoy convencido que en el INTECAP ya se pueden hacer grandes cosas para llevarlos a una incorporación al sector formal, y de ahí puede seguir la educación. Por cierto que no estamos muy bien ni en matemáticas ni en lenguaje, según un estudio reciente. Licenciado Lacks. Claro, mire, la interrelación es sumamente importante. Educación, ¿no? Ya lo decía yo en el Eso es un desafío permanente para el país, pero yo quisiera volver al tema del salario. ¿Usted cree que alguna de las dos partes quedó más satisfecha con la decisión del presidente? Mire, los sindicatos no. Nuestra propuesta era 180 diarios, porque los salarios mínimos de cierto tiempo para acá que han venido incrementándose, que tenemos que reconocer que desde el año 94 para el día de hoy han habido incrementos todos los años con excepción de 3 años. Eso significa que ha sido exitoso el incremento. Sin embargo, siempre ha sido llegando al valor de la canasta de alimentos. Uh-huh. Esa política, llegando a ese valor. Cuando el ser humano, el trabajador, no solo de pan se vive, pues. Por ejemplo, con el salario mínimo nadie puede comprar una casa. No me estoy refiriendo a una mansión, algo de 40 metros cuadrados no la puede comprar. Porque a ese salario mínimo hay que descontarle el transporte, los servicios básicos. Y cuando se descuenta eso, entonces resulta que ni para comer queda.
¿no? Entonces hay que pensar, por eso nuestra propuesta de 180 quetzales diarios lo que buscaba era cubrir la canasta básica y acercarnos un poco a la canasta empleada. Es 180 por 30, digamos. Sí, 180 por 30. 5.400 quetzales promedio. Por ahí. Para que, por supuesto, nadie con eso tampoco compró una casa. La idea es que las personas sientan y perciban que quedándose en el país y trabajando en el país pueden desarrollarse. Ven a sus hermanos, a sus primos, que en 5 años en Estados Unidos tienen casa. Y estando mojados. En cambio aquí trabajan 20, 30 años y no logran, cambiar. O sea, según usted, puede ser que la migración incluso sea de gente que tiene trabajo. Totalmente. Antes, por ejemplo, hay ciclos de migratorios, pero el primer ciclo migratorio era por miedo a asuntos políticos, se iban. Ahora son asuntos económicos, más o menos del año después de la firma de la paz. Y se iban, y el argumento es porque no tenían trabajo. No. Desde el año 2000 personas se están migrando porque tienen trabajo y no la hacen aquí. Y prefieren arriesgarse porque van a ganar más allá. Eso ocurre. ¿Verdad? Yo lo he visto en mi centro de trabajo, cómo se han ido personas teniendo un buen salario a Estados Unidos esperando ganar más. Ahora, el salario mínimo sí tiene 2 componentes fundamentales. Uno es, que es el básico, es el inicial. De ahí se debe toda la estructura salarial hacia arriba, porque no todo el mundo debe ganar salario mínimo. Ahí coincido con Guido. El salario mínimo es el inicial, pero de ahí para arriba hay otra gama de salarios, donde hay sindicato, por ejemplo, en aquellas empresas y entidades públicas donde hay sindicato, la gente gana más. No nos afecta el problema del salario mínimo. Esto es para aquellas personas donde no hay organizaciones sindicales. Entonces, que es la mayoría. Y también el otro componente es que es el primer ladrillo de la seguridad social. Eso, visto así. El primer ladrillo de la seguridad social y el primer ladrillo de la estructura salarial es el salario mínimo. Si ese ladrillo está muy bajo, entonces salarios mínimos bajos, pensión baja. Bueno, en este caso, licenciado Rich, la pregunta de cajón de todos los años se puede decir, cuando se habla de salario mínimo como salario máximo. ¿Qué comenta usted al respecto? A ver, mucho de lo que ha dicho Adolfo en el análisis es cierto. Y lo comparto. El problema, creo yo, es que tenemos diferente visión en cómo resolverlo, en la receta. ¿Qué hubiera pasado si solo se sube el salario mínimo en la cantidad que ustedes lo pedían o más, como en otros años, que ha sido todavía mayor en la petición? ¿Qué hubiera pasado? En la negociación era así muy de 10 a 1 a veces. Sí, esa es mi preocupación, que no estamos por lo menos viendo el problema. Es decir, estamos viendo el problema, pero estamos muy alejados en la solución. A ver, Adolfo dice, quizás tiene razón, miren, para el trabajador esto es muy bajo. Veamos la otra cara de la moneda. ¿Lo es? ¿O lo ve igual la pequeña y mediana empresa que está tratando de generar puestos de trabajo? Porque la cifra, lo que le queda en el bolsillo al trabajador es una cosa, lo que tiene que pagar el empleador es otra. O sea, siempre tengamos en mente, el salario del que estamos hablando, sumar el 30 y pico %, que así tiene que ser, por bonificaciones, las otras 2 anuales, potencial indemnización. O sea, la formalidad. Claro. Entonces, digamos, aquí se ve el vaso medio vacío y aquí medio lleno. Primero, entendamos de que estamos hablando de una cifra mucho mayor. Y segundo, de que por donde tenemos que lograr el acceso al mercado es a través de la pequeña y mediana empresa, que es la que más te puede generar. Porque, ¿qué sucede? Normalmente se mira que el salario mínimo solo lo están pagando o se están aprovechando de él, usan ese término, grandes empresas, y no es así. En las grandes empresas pasa lo que ya dijo Adolfo, hay un salario de ingreso, puede ser el mínimo, pero muy pronto se entra a una escala salarial y se gana mucho más. Entonces, atendamos ese ingreso al mercado laboral, y ese ingreso no es en la gran empresa, es en la pequeña y mediana. Y ahí va un poco mi preocupación, que creo se dejó de atender también en estas comisiones en la parte del agro. Ellos vieron con preocupación, muchos de estos componentes lo dijeron en la comisión paritaria, yo en la nacional ratifiqué lo dicho por ellos, lamentablemente aquello no se vio.
Entonces, digamos, estamos desatendiendo ciertos criterios. Vuelvo con el argumento inicial, Felipe, es que no se trata de subir el salario mínimo, se trata de subir el ingreso real de la mayor cantidad de trabajadores posible y su ingreso al sector formal. Bueno, sería, creo yo, muy oportuno, licenciado Richie, si usted establece la exacta diferencia entre una cosa y otra. Salario mínimo es lo básico por lo cual yo puedo crear un puesto de trabajo. Yo menos que eso no puedo crear un puesto de trabajo en la formalidad. Entonces, de alguna manera es una limitación. Yo como pequeño empresario, bueno, ya sé que en mis cuentas tengo que meter esa cifra que hemos estado mencionando más 34%, porque si no, no estoy cumpliendo con la ley. Entonces, eso es el salario mínimo. El salario, el ingreso real es lo que hoy está trabajando la gente. Y ya la cifra nos la decía Felipe hace un momento, puede ser más del 70% de la informalidad. Ahí no se paga muchas veces el salario mínimo y no se hace ese ingreso, ese primer ladrillo de la seguridad social que decía Adolfo. Ahí no hay IX, ahí no hay nada. Entonces, esa es la preocupación. Entonces, si nosotros no atendemos integralmente el problema, quizás lo que estamos haciendo es abriendo la brecha y creando más informalidad, y eso sí es preocupante. Entonces, el problema debiera ser ese: creemos más y mejores trabajos en donde se gane más que el mínimo. Bueno, y vamos a la pausa. En la recta final de esta charla, que de verdad ya desde este momento le pido tanto al licenciado Adolfo Lax como al licenciado Guido Richie, que así como El Padrino tuvo segunda parte y fue muy buena, a lo mejor podemos tener aquí una segunda parte. Pero, sí, para enero, por ahí, ¿qué les parece? ¿Está bien? Un gran gusto. Bueno, ya estaríamos en la disposición. Y esto no es un reto, a un debate, no. Ese es el hecho de poder dar continuidad a esta charla. Y aquí voy a aterrizar en un tema y voy a preguntárselo a quien no lo ha mencionado directamente, lo mencionó el licenciado Richie. Licenciado Lax, cuando el licenciado Richie dice y le ve un gran potencial en Guatemala al diálogo social, ¿usted cómo lo ve? Sobre todo tomando en cuenta que Guatemala puede tener una nueva oportunidad a partir del 14 de enero. Mire, los sindicatos creemos en el diálogo social y hemos fundado organizaciones conjuntamente con el sector privado, con los empresarios, organizaciones de diálogo social. ¿El CES, por ejemplo? El CES, su servidor es fundador del CES desde el 2008. Y estaban, y además fundador, o sea, creamos la ley del CES desde el 2008, personas del sector privado. Creemos profundamente esto. Y en la última organización que creamos de diálogo social es la que le decimos la tripartita, la CONALIS. Su servidor también es miembro de una subcomisión de la CONALIS con diálogo social, donde están representados ahí empresarios y sindicalistas y obviamente el sector público, el gobierno. Y todos son asuntos positivos. Aparte, hay instituciones creadas por ejemplo, el INTECAP, creada en la década de los 70, de diálogo social, es tripartita. El IRTRA es tripartita. Que quede claro para nuestra audiencia, ¿por qué tripartita? Tripartita porque hay tres sectores. Digamos, en el INTECAP están los trabajadores, están los empresarios, está el gobierno. El gobierno. Por ejemplo, el INTECAP, el IRTRA es igual, es tripartita. Los mismos tres sectores están presentes ahí. El IX, por ejemplo, es multipartita, ¿verdad? Porque además de estar los empresarios y los trabajadores, está la Junta Monetaria, está el gobierno y está la USAC, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir? El diálogo social en Guatemala siempre ha estado ahí. Pero por asuntos políticos, digamos, en la década de los 70, 60, pues como que daba miedo, se consideraba el diálogo social como algo comunista. Porque aquí le ponen esa marca, ese San Benito a cualquier cosa, cuando a alguien no le gusta o a un grupo no le gusta. Pero el diálogo social es realmente la base de todo. La base del núcleo familiar en la familia es el diálogo. En la familia. En general. Y a nivel de la sociedad es el diálogo. Nosotros creemos que con el nuevo gobierno, y hacemos votos por eso, esperamos eso, queremos eso, diálogo social. Bueno, pero ahora voy a citar, creo que no es la primera vez que lo hago, a Jorge Briz. Jorge Briz ha hablado siempre del diálogo, pero con resultados. Licenciado Lax, ¿por qué, si ese diálogo social existe? De hecho, voy a mencionar aquí un paréntesis. El Consejo Económico y Social, el CES. Yo recuerdo cuando empezaba,
uno de los que más lo impulsaban era Gustavo Porras Castejón, y vino aquí varias veces a explicarlo. Y fue público, aquí un empresario y un sindicalista que se suponía que no se hablaban, aquí se dieron la mano, aquí en esta misma cabina. La pregunta, ¿por qué ese diálogo social no ha traído consigo los resultados que quisiéramos, decía Richie? Gracias, Felipe. A ver, sí los ha traído, pero no en todos los casos. Hagamos la separación. Vuelvo a los ejemplos que ha puesto Adolfo. IRTRA, INTECAP, muy buenos ejemplos. Ix quizás menos, muy complejo. Y porque tiene otro elemento, su forma de gobierno, que no es necesaria, no es tripartita, es multipartita. Ok, pero déjenme darles ahí un antecedente muy interesante. Yo no sé si Lax, tú estuviste en esa ocasión en la comisión, una comisión formal, era un grupo bipartito, en donde sí, me recuerdo bien, estaba el finado Juan Francisco Alfaro, en donde trabajadores y empleadores trabajamos en una modificación a la ley solamente en la parte orgánica para convertirlo en tripartito exclusivamente. Y él de hecho fue ministro de Trabajo. Sí, y eso fue antes de que él asumiera el ministerio. Pues claro, él murió en el ejercicio entonces fue anterior. Entonces, con eso lo que les quiero decir es que siempre hemos apostado porque confiamos en el mecanismo. Y queríamos incluso que el Ix lo fuera. Eso se abandonó. Esa modificación no vio la luz. Es decir, ni siquiera se formalizó en llevarla al Congreso. Pero en donde quizás, y haciéndole caso al licenciado Briz, necesitamos más fruto, es en los otros que tenemos, que son esta Comisión Nacional y sus subcomisiones. En mi humilde opinión, como yo lo he visto funcionar, en las subcomisiones es más fácil el trabajo, lo hacemos un poco más técnico. Así es. El problema es que cuando subimos toda la Comisión Nacional a la grande, nos enfrascamos en discusiones, créanme, muchas veces bizantinas. En mi opinión, eso es lo que ha pasado. En vez de centrarnos en una agenda, priorizar, trabajar técnicamente, yo creo que nos falta ese involucramiento con más entidad. Nos falta aprender a escucharnos, licenciado Richie. Como sociedad, digo. No estoy seguro. Es decir, al menos nosotros, trabajadores y empleadores, lo hacemos constantemente, digamos. Escuchamos, quizás no terminamos de estar abiertos a las ideas del otro, probablemente sea parte del problema, pero mi punto es, cuando alineamos objetivos, conseguimos cosas bien interesantes. Entonces lo que tenemos que hacer es alinear objetivos. O sea, de 20 cosas que están sobre la mesa, tenemos, digamos, 14 en las que estamos de acuerdo y 6 en las que nunca. Trabajemos en esas 14. Algo así como ustedes. Algo así, principio. Más o menos, y termino con un ejemplo de lo que está sucediendo hoy en esa comisión. Nosotros tenemos una dificultad por un mecanismo legal que se generó en OIT, que nos obligó a hacer una hoja de ruta y priorizar ciertos temas de cuestiones que nos viene pidiendo la comisión de expertos de OIT. Y nosotros ahí tenemos productos, Felipe, o sea, tenemos ya propuestas de ley, al menos en dos aspectos. En el aspecto sustantivo de la comisión tripartita, de darle carácter legal, y en algunas otras de las reformas de fondo que afectan Código de Trabajo, Código Penal y la Ley de Regulación de Trabajadores del Estado. Eso no ha pasado en el Congreso. O sea, yo creo que hubiera también habido más frutos con un involucramiento más directo de quien tiene la autoridad para hacerlo. Yo he visto más voluntad política del gobierno, del Ejecutivo, de la Corte Suprema de Justicia e incluso del Ministerio Público en la creación de la Fiscalía de Asuntos Especiales para Sindicalistas. Pero no he visto el mismo grado de compromiso, ni de cerca, en el Congreso. Creo que ahí tenemos donde se puede trabajar y que no necesariamente es diálogo social, ya dio su fruto, pero necesitamos que nos den el aval. Por ejemplo, hablando de diálogo social y salarios. Mire, yo he sido miembro del 2010 para acá, ¿no? En la mesa de las comisiones de salario, pero sí participo en la elaboración de la propuesta de los trabajadores para la petición. Pero mi primera participación en temas de salario mínimo fue en 1989. Bueno, ¿y cuál ha sido el cambio que he visto yo con diálogo social? No ha sido fácil, ha requerido su tiempo. Con relación al sector empleador. No se trata de que sea fácil, nunca se trata de que sea efectivo. Y yo quisiera que las personas que están escuchando entiendan que miren lo difícil que es ponerse de acuerdo con sus hijos, en la familia, con la cónyuge, ¿verdad? En algunas cosas.
A veces uno cree que la cónyuge o el cónyuge cuando dice se queda callado es que está de acuerdo. No, es que no está de acuerdo. Después hay falsos acuerdos. Pasa en la familia. ¿Cómo no va a pasar con sectores diferentes? Bueno, entonces cuando tenemos ese concepto, entonces nos vamos volviendo más sensibles. Pero quiero reconocer en el sector privado lo siguiente: estamos dando el salario. Antes la propuesta del sector privado era 0 aumento. Proponemos lo que les 0 aumento. 10-1. 0 aumento. Sí. Ahora ya no. Ahora ya cambió la cosa. Ahora dice, estamos de acuerdo en que haya aumento. Para mí eso es un cambio radical. Probablemente muchos de los que me están escuchando se van a reír de eso, pero es un cambio radical. De un 0 aumento a estamos de acuerdo en que haya aumento. Bueno, el tiempo se termina. Tengo una última pregunta para ambos. Y lo voy a decir así claramente. ¿Qué diferencia es hablar de este tema y no estar enfrascados en que si va a tomar posesión, si el Ministerio Público va a presentar tal solicitud de retiro de inmunidad, si van a intentar romper con el orden constitucional? Bueno, ¿qué diferencia es estar ya platicando del futuro? Lo dejo ahí. Licenciado Rich, ¿algún comentario de lo que acabo de decir? Interés. Yo creo que ahí está el meollo de lo que estamos viviendo. La coyuntura nos devora en temas de los que no deberíamos preocuparnos. Es decir, que un candidato electo tome posesión no debiera ser discutido. Debe tomar posesión, punto. Y nosotros, eso sí, preocuparnos de este tipo de cosas. Creo que nos hemos olvidado un poco de eso porque la coyuntura nos ha complicado la existencia. Pero sí que es necesario retomarlo con la mayor seriedad posible, y ya lo he dicho esta mañana, hay buenos ejemplos que podemos poner sobre la mesa que dan fe de cómo el diálogo social da frutos. Por ejemplo, en diálogo multipartito, en el IX. No, pero yo quisiera centrarme en eso. Perfecto. Sí. ¿Qué diferencia es a estar hablando del caso que está desde la segunda vuelta, desde la segunda vuelta para acá? Toda la población y todos los sectores estábamos preocupados por la toma de posesión. Habíamos dejado de pensar en lo importante por lo de la toma de posesión cuando no debíamos hacer eso. Ganaron, con sorpresa o sin sorpresa, pero ganaron. Ellos son los candidatos. No debería haber habido esto, pero parecen algunas personas parecen adolescentes, con muchos títulos universitarios, pero adolescentes en sus actividades. En cambio, ahorita ya podemos empezar a pensar, por ejemplo, en el diálogo social con el nuevo gobierno. En ese contexto, como les dije, nuevo gobierno. Hubo un buen Padrino 2. Ya el 3 ya no. No estoy diciendo que no podamos salir, pero Padrino 2 es una excelente película. Unos dicen que mejor que la primera. Bueno, saludos a Francis Ford Coppola, que nos escucha en algún sitio en el mundo. A lo mejor nunca sabe. Licenciado Lax, licenciado Richie. Segunda parte en enero. Totalmente, estaríamos de acuerdo. Felices fiestas a ambos. Mucho gusto. Igualmente, Felipe, y a todos, muy feliz Navidad.